Nunca imaginé que una cena de Navidad se convertiría en un desgarrador enfrentamiento. El aroma a pavo asado flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de risas y brindis. Yo, sentado en la mesa, observaba a mi familia, cada uno con su propia historia cargada de secretos. No podía saber que esa noche, todo lo que consideraba normal, se desmoronaría como un castillo de naipes. La luz tenue de las velas danzaba, proyectando sombras de inquietud en las caras de mis seres queridos. Mi madre, con sus ojos luminiscentes, disimulaba su preocupación detrás de una sonrisa forzada. Mi padre, un roble fuerte, parecía aún más rígido de lo habitual. La tensión flotaba en el aire, palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. Todo parecía perfecto. Una decoración espléndida, risas fuera de lugar, pero había algo ominoso. La puerta chirrió y se abrió. Era mi hermano, el que había desaparecido por semanas. Su mirada era de furia y dolor, y el silencio que siguió cortó como un cuchillo. No esperábamos su regreso, menos con tantas cosas sin resolver. ¿Dónde has estado?, preguntó mi madre, la voz temblorosa, cargada de amor y miedo. Él no respondió. En su lugar, arrojó un sobre la mesa. La estampilla estaba desgastada, como si hubiera viajado miles de kilómetros. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Qué escondía ese trozo de papel? Sabía que había secretos que nunca se mencionaban, pero este era diferente. Los murmullos se desataron. ¿Qué es eso? Ábrelo ya. La curiosidad se transformó en urgencia. El sobre crujía en mis dedos, la adrenalina bombeando en mis venas. ¿Debería abrirlo? Las verdades que podría revelar harían explotar nuestra burbuja familiar. El silencio se volvió opresivo. La mirada de mi hermano era un cóctel de rabia y dolor. Mi padre se levantó, el rictus en su rostro reflejaba un miedo profundo. No lo hagas, imploró, la voz temblorosa. Un grito desgarrador resonó, y todos volvimos la vista hacia la ventana. El cielo se iluminó con fuegos artificiales, llenando el aire de un estallido de color y sonido. Pero dentro de mí, solo había oscuridad. La cena de Navidad, en lugar de amor y alegría, se convertía en el escenario de un enfrentamiento que no podía evitarse. No sabía qué contenía ese sobre, pero una verdad latente nos acechaba. ¿Qué sucedería al abrirlo? ¿Podría nuestra familia sobrevivir a lo que estaba por revelarse? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estés suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La explosión de luces en el cielo no logró ahogar la tensión que envolvía la sala. Los fuegos artificiales estallaban en colores brillantes, pero dentro de mí, todo era gris. Miré el sobre en la mesa, como un monolito que esperaba ser descubierto. El silencio era casi sagrado, roto solo por las lejanas explosiones de celebración. Mi hermano, de pie, era una imagen angustiosa, su respiración agitada como si la furia estuviera a punto de liberarse en forma de grito. ¿Qué hay dentro?, pregunté con voz quebrada, sin poder contenerme más. La pregunta colgó en el aire, pesada y cargada de significado. Mi madre apretó su mano contra el corazón, y mi padre, con los ojos entrecerrados, parecía buscar palabras que no llegaban. Ábrelo. La voz de mi hermano fue un trueno en medio del silencio. Es hora de que sepas la verdad. Inmediatamente, sentí la presión de las miradas sobre mí. Había poco espacio para la duda, algo dentro de mí supo que ya no podía retroceder. Con manos temblorosas, rompí el sobre. El sonido del papel rasgándose era como el crepitar del fuego en la chimenea, el eco de un hogar que podía estar en peligro de extinción. Un documento amarillento salió del interior, y al desplegarlo, la letra mecanografiada empezó a cobrar vida. Mis ojos se abrieron de par en par mientras las palabras se convertían en imágenes, indicios de una vida que había estado aparentemente oculta. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, murmuré, aunque sabía que la pregunta era tan estúpida como inevitable. Dentro de mí se formaba un torrente de emociones contradictorias que me hacían sentir como si estuviera flotando entre las corrientes de un río tumultuoso. Mi madre, incapaz de soportar el peso del silencio, se levantó.
No, no deberías estar viendo esto. Su voz era suave, pero había una firmeza aplastante detrás de las palabras. Ese es un capítulo que tratamos de cerrar, un capítulo que creímos olvidado. ¿Olvidado? El pasado nunca se olvida, exclamó mi hermano, levantando las manos en un gesto frenético. Vivir así es una mentira. Tiene derecho a saberlo. Las sombras en la sala parecieron alargarse. El eco de sus palabras resonaba hasta lo más profundo de mis entrañas. El aire se volvió más espeso, y un hormigueo empezó a crecer en mi pecho. Mi madre se llevó una mano a la cara, y por un instante, mi padre pareció perder su compostura, sus facciones anunciaban un tormento que yo nunca había presenciado. Con un suspiro profundo, me adentré en los detalles del papel. Una carta, una firma que nunca había visto, y momentos que nunca recordé. ¿Quién es este hombre?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué me están ocultando? Es mejor que no lo sepas. La desesperación en la voz de mi padre fue una ráfaga de frío sobre mi piel. Los recuerdos a veces son más crueles que la ignorancia, pero la ignorancia ya no era una opción. Los fragmentos de un rompecabezas incompleto comenzaban a tomar forma en mi mente, una verdad oculta que hollaba los límites de mi realidad cotidiana. Las palabras en la carta se retorcían como serpientes, y sentí que cada nuevo descubrimiento era como un golpe en el estómago, el murmullo del pavó, las risas infantiles desde la cocina, todo eso parecía irse desvaneciendo. Las risas se transformaron en ecos distantes, aplastados por la enormidad de lo que estaba a punto de descubrir. Antes de que pudiera procesar la montaña de emociones, una nueva explosión iluminó el cielo, revelando en su fulgor los rostros de mi familia, que ahora parecían extraños y ajenos, y en medio de ese caos, mi hermano dio un paso al frente. Lo que hay en esa carta puede cambiarlo todo, pero también puede unirnos o separarnos para siempre. ¿Qué pasará si te decides a descubrir la verdad? El reloj marcaba la medianoche, y al darme cuenta de que estaba a un solo paso de abrir una caja de Pandora, el aire se tornó más viciado. La mirada de mi hermano, llena de desesperación y esperanza al mismo tiempo, me retaba a no huir. Sería capaz de enfrentar el abismo que se abría frente a mí. El siguiente estallido de fuegos artificiales cubrió un nuevo silencio, y en ese momento supo que la Navidad nunca volvería a ser igual. Sin embargo, con el corazón retumbando en mi pecho, se sintió una chispa de esperanza en el aire, una promesa de que, quizás, salir a la luz pudiera ser el primer paso hacia la verdadera libertad. Las luces titilantes del árbol, que antes parecían un símbolo de alegría, ahora eran sombras danzantes que se burlaban de mi confusión. El sobre, con su contenido revelador, se convirtió en el epicentro de una tormenta emocional. Miré a mi madre, cuyos ojos lucían más agotados que nunca, y a mi padre, que se retorcía las manos como buscando un argumento que nunca llegaría. La imagen de nuestra familia, ese lazo que creía inquebrantable, se desdibujaba cada vez más. Dime la verdad, exigí, el nervio apretando mi garganta. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no me lo dijeron al crecer? Era un amigo, murmuró mi madre, pero el temblor en su voz revelaba una historia mucho más complicada. Una parte de nuestro pasado que tratamos de protegerme de qué, intervino mi hermano, su voz rasposa y firme. ¿De la realidad? De que no somos lo que pensamos ser. El silencio que siguió era punzante, y sentí que el tiempo se detenía, como si la habitación hubiera sido encapsulada en un instante de terror y revelación. Las risas y los aplausos de las celebraciones afuera eran un eco lejano, un mundo que continuaba girando sin preocuparse de nuestra descomposición interna. La rabia y la tristeza se entrelazaban dentro de mí, y por un momento, no supe si me enfurecía más la verdad oculta o el hecho de que todos, incluso mi hermano, parecían tener piezas del rompecabezas que yo no tenía. Yo soy parte de esto, tengo derecho a saber, grité, sintiendo como las lágrimas empezaban a brotar. La mirada de mi padre captó la destreza emocional de aquel momento, y en ese instante, su rostro se transformó. La dureza que lo caracterizaba se esfumó, y detrás de su seriedad apareció un reflejo de vulnerabilidad. Lo hice por amor, dijo, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Creía que lo mejor era ocultarlo. No quería que sufrieras o sufrir como tú, respondió mi hermano, su voz ahora suave pero llena de impotencia. ¿Sufrir por una mentira? Eso no es amor. Eso es miedo. Las explosiones que resonaban afuera parecían un recordatorio cruel de que, mientras nosotros luchábamos con nuestro propio cataclismo interno, el mundo no se detenía. En mi corazón, el miedo se revolvía con la necesidad de comprender, pero había algo que me impulsaba a seguir adelante. Aquella revelación, por catastrófica que fuera, poseía un potencial de transformación.
La posibilidad de que todo cambiara me llenaba de terror, pero también de esperanza. Solo necesito saber, murmuré, sintiendo la fragilidad de mi voz en un abismo inundado de emociones. Es posible encontrar la paz. Incluso después de tanto tiempo, mi madre se acercó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. El pasado no desaparece, amor. Sin embargo, enfrentarlo puede dejarnos libres. Se detuvo, y la tristeza se reflejaba en su rostro. O puede destruirnos. Pero, por encima de todo, la elección es tuya. La incertidumbre densificó el aire entre nosotros, mientras miraba a cada uno de ellos, buscando respuestas que tal vez no existían. Pero algo dentro de mí sabía que debía enfrentarlo. Si esto puede darnos la oportunidad de ser una familia de nuevo, mi voz se quebraba, casi supliqué. Entonces hagámoslo. Necesito la verdad. Mi hermano asintió con rabia y determinación. Te apoyaré, siempre lo haré. Y aunque su apoyo era un rayo de luz en medio de la tormenta, seguía sintiendo el miedo a lo que encontraríamos al final de este camino. Los fuegos artificiales estallaron nuevamente, pero esta vez, en lugar de verlos como celebraciones, los percibí como heraldos de cambios inminentes, marcando el inicio de nuestra transformación. Entonces, en un momento revelador, mi padre habló, su voz apenas un susurro. Hay más, Priscila, de lo que encuentres en esa carta. Hay un nombre que hasta ahora no he mencionado, un secreto que podría cambiar todo. El eco de su revelación quedó suspendido en el aire, y mi corazón se detuvo. ¿Qué nombre? La pregunta salió casi sin aliento, como si lo que estaba a punto de descubrir pudiera definir no solo mi pasado, sino también nuestro futuro. La tensión en la sala creció y, de repente, el sonido de un nuevo estallido de luces brillantes afuera no podía opacar el latido aterrador de lo desconocido que se aproximaba. El silencio se adhirió a la habitación como una niebla espesa, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada golpe asumiendo un eco de desesperación. ¿Qué nombre?, repetí, sintiendo que cada segundo que pasaba, la revelación se volvía más apremiante. La ansiedad me invadía como una ola, ahogando mis pensamientos racionales y llenándome de un torrente de preguntas. Mi padre se pasaba la mano por el cabello, y sus ojos buscaban los míos, como si quisiera leer en mi expresión la mejor manera de abordar lo que venía. Su nombre es Luis, dijo, dejando que esas sílabas se deslizaran por el aire como un peso que se liberaba de sus hombros. Luis era mucho más que un amigo. Era un amor del pasado, uno que nunca me atreví a dejar ir del todo. Sus palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Me quedé boquiabierta, y el nombre resonó en mi mente una y otra vez. ¿Por qué había estado escondido en las sombras de nuestra historia? Luis. Como pudiste, mi voz se apagó, asfixiada por un mar de emociones. La traición y el dolor se entremezclaban en un cóctel amargo que apenas podía soportar. Lo hice para protegerte, dijo mi madre, su propia voz temblando en un océano de culpa. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque duela. ¿Y qué más hay oculto?, preguntó mi hermano, la rabia que había sentido antes ahora transformándose en un tono de resolución. Si esto es solo la punta del iceberg, entonces estamos condenados a vivir en la oscuridad. Hay más, mi padre admitió con un susurro. Luis es el padre biológico de Priscila. Aquella revelación resonó como un trueno en medio de la tormenta. Mis piernas se sentían débiles, como si había sido golpeada por un rayo. La mirada de mi hermano cambió, sus cejas se elevaron en incredulidad. No puede ser, murmuró, mezclando horror y compasión en su voz. Eres una hija de la mentira. Sentí un giro en mi interior, entre el miedo a ser parte de una historia tan desgarradora y la necesidad de comprender mi verdadero yo. ¿Por qué no me lo dijeron?, exigí, la rabia haciendo que mis palabras salieran más duras de lo que me hubiera gustado. ¿Por qué cargarme con esto ahora? Porque creíamos que era lo mejor, respondió mi madre, su voz llena de quebranto. Temíamos que el descubrirlo te destrozara, que el amor que alguna vez compartimos como familia se desvaneciera para siempre. Pero lo que realmente hicimos fue seguir alimentando esta sombra. Las luces afuera continuaban estallando, pero el brillo que antes vislumbraba cambió de matiz. En lugar de inspiración, las visiones de colores brillantes se convertían en recordatorios de la realidad que enfrentábamos. Un silencio denso llenó el espacio, como si todos los ruidos del mundo exterior se hubieran desvanecido. La verdad aplastante pesaba sobre nosotros, haciéndonos sentir pequeños y solos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, esa necesidad de dirección acumulándose en mi interior. Como avanzamos después de todo esto, debemos enfrentar lo que vinimos a ocultar, dijo mi padre, su mirada llena de una profunda tristeza pero también de determinación. Debemos buscar a Luis,
a enfrentar el pasado y la verdad. La idea de buscar a un hombre cuyo nombre había sido un murmullo en nuestra historia me asustaba, pero al mismo tiempo despertaba una extraña curiosidad. Y si no quiero conocerlo, mi voz temblaba, traicionándome con su fragilidad. Eso es tu decisión, pero tienes derecho a saber quién eres y de dónde vienes, mi madre insistió, su tono un poco más firme. No podemos controlar cómo te sientes, pero lo que está hecho está hecho. Ni uno de nosotros puede borrar el pasado, pero puedes decidir cómo vivir en el presente. Y entonces, el tiempo pareció detenerse de nuevo. Miré a mi alrededor mientras mis padres se enfrentaban al complejo laberinto emocional en el que se había convertido nuestra relación. La idea de buscar a Luis podría ser el inicio de algo nuevo o el final de lo que una vez conocí. ¿Cómo podía existir paz en medio de tal caos, antes de que pudiera articular otra palabra? Un nuevo estallido resonó afuera, uno más intenso que los anteriores. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo, y al mirarlo, otro shock recorrió mi cuerpo. Era un mensaje de un número desconocido, y la única palabra que apareció fue, Priscila. Las luces de la celebración, los ecos de las risas y las confesiones habían perdido su esencia, y ahora todo lo que podía sentir era el peso de lo que estaba por venir. El mensaje parpadeaba en la pantalla como una señal de alarma. Priscila. ¿Era posible que así se dirigiera a mí? Mi mente comenzó a disparar preguntas, cada una más intensa que la anterior. ¿Quién era esta persona que se atrevería a invocarme con un simple nombre, con un mensaje de un número desconocido en un momento tan frágil? Mis padres continuaban en su mundo de emociones desgarradas, ignorantes del torrente que estaba por desatarse en el mío. Con manos temblorosas, hice una pausa antes de abrir el mensaje. La incertidumbre me envolvía, y a la vez, una parte de mí quería saber quién estaba del otro lado. Al abrirlo, encontré un corto texto que decía, necesitamos hablar. No te asustes. Sé sobre Luis. Él necesita verte. Mis ojos se agrandaron al leer. La confusión se mezcló con la sensación de estar siendo arrastrada hacia un abismo desconocido. ¿Quién era esta persona? Y, ¿qué sabía de Luis que yo no sabía? Un vuelco de ansiedad y curiosidad se apoderó de mí. Sin proferir una palabra, me dirigí hacia la ventana. La noche estaba iluminada por fuegos artificiales lejanos, pero en mi interior, el sentido de celebración se había desvanecido. En lugar de júbilo, el aire vibraba con una carga tensa, los ecos de la revelación resonando en cada rincón de mi ser. ¿Qué pasa, Priscila?, interrumpió mi hermano, acercándose. Su mirada atravesó la capa de confusión que había comenzado a extenderse en mí. ¿Por qué te ves así? Estaba a punto de compartir la noticia cuando los recuerdos y emociones comenzaron a juntarse en mi mente. El hombre que era un mito para mí, un susurro en la historia de mis padres, ahora se erguía frente a mí como un gigante. ¿Qué esperaría de mí si llegara a encontrarlo? ¿Qué cambios traería a nuestras vidas? Es un mensaje, respondí finalmente, intentando encontrar la manera de expresar el caos que me llenaba. Sobre Luis. ¿Quiere que lo vea? El silencio cubrió la habitación otra vez. Mis padres se miraron entre sí, como si la conexión entre sus miradas hablara un lenguaje secreto lleno de terror. ¿Quién es?, preguntó mi madre al fin, su voz débil. No lo sé, solo sé que sugiere que debemos hablar, que Luis necesita verme, respondí, sintiéndome atrapada en medio de un mar de inquietudes. ¿Y si ese mensaje es una trampa?, intervino mi hermano, sus ojos centelleando con una mezcla de protección y desconfianza. No sabemos quién es esta persona. Puede ser alguien que quiera hacerte daño, no lo sé, dije, incapaz de pensar con claridad. Pero, ¿no sería peor vivir siempre en la ignorancia? Si esto es cierto, si hay más sobre Luis, no puedo ignorarlo. Sentía la necesidad de descubrir una verdad que duraba desde antes de que yo naciera. No estás obligada a hacerlo, insistió mi madre. No tienes que conocerlo si no quieres. Eso es tu elección. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y un viento gélido se filtró desde el exterior, trayendo un eco de risas lejanas que no encajaban en el corazón del drama que estábamos viviendo. En ese momento, me invadió la sensación de que el tiempo se había acelerado y la vida nos había dejado atrás. Finalmente, tomé una decisión. Necesito saber. Voy a responder, afirmé, con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mi madre intentó detenerme, pero ya había adaptado un plan a la revolución de mis emociones. Priscila, piénsalo bien, me advirtió. Mi corazón retumbaba con fuerza, pero la necesidad de entender era más poderosa que el miedo. Con decisión, envié una respuesta rápida. ¿Quién eres y qué sabes sobre Luis? La espera se sintió interminable.
Mientras las luces continuaban brillando en el exterior, el espacio en el que nos encontrábamos seguía cargado de una electricidad inquietante. Sabía que cualquier respuesta podía llevarme a confrontar decisiones que cambiarían la perspectiva de mi vida para siempre. El mensaje llegó casi de inmediato, la vibración del teléfono resonando en mi palma. Soy alguien que puede ayudarte. El pasado está más cerca de lo que piensas, las palabras retumbaron en mi mente como un eco imborrable. Sabía que había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. La búsqueda de Luis se estaba volviendo ineludible, y con ello, mi descubrimiento personal. La cena de Navidad se había convertido en algo más que un simple encuentro familiar. Ahora, era el preludio de un viaje emocional hacia la verdad, una verdad que prometía abrir puertas que pensaba selladas para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? ¿O el peso de mis orígenes me aplastaría bajo su carga? Decidida a no rendirme, preparé mi corazón para cualquier revelación. Fue entonces cuando, en ese mismo instante de preparación, una nueva vibración sacudió la pantalla de mi teléfono. Te espero. No hay tiempo que perder. En ese momento, supe que pronto enfrentaríamos una tormenta, y en el fondo de mi ser, la incertidumbre se mezclaba con la anticipación de lo que podría descubrir. El aire en la habitación se tornó pesado. La sensación de estar atrapada en un juego del que no conocía las reglas se intensificó, y aunque la determinación estaba floreciendo en mí, una parte de mí anhelaba la seguridad de lo conocido. La figura de Luis, a quien apenas conocía, ahora parecía un salvavidas y un ancla al mismo tiempo. Era un enigma que podría ofrecer respuestas o desatar aún más preguntas. ¿Vas a ir?, preguntó mi hermano, y aunque su voz era suave, fue como un abrupto despertar. Me volví hacia él, reconociendo la lucha en sus ojos. Quería protegerme, pero ¿de qué exactamente? ¿Del dolor? ¿Del rechazo? Quiero saber. Necesito saber, respondí. Desde que el mensaje había llegado, una fogata de emociones había comenzado a arder en mi interior. La curiosidad y el deseo de conexión con mi pasado empujaban cada uno de mis pensamientos. Antes de que mi madre pudiera protestar de nuevo, comencé a deslizar mis dedos sobre la pantalla de mi teléfono, buscando la forma de organizar mi próxima respuesta. ¿Dónde te encuentro?, escribí, casi sin pensarlo, como si cada palabra pronunciada liberara parte de la presión que sentía. La respuesta volvió rápida y contundente: en la estación de tren a las 10. Asegúrate de estar sola. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué tenía que estar sola? Las indicaciones tenían un tono urgente, casi desesperado, y eso solo alimentaba mi desasosiego. Pero al mismo tiempo, me atraía la promesa de respuestas a un misterio que había influido en mi vida antes de siquiera entenderlo. ¿A dónde vas?, insistió mi padre, apareciendo repentinamente en la puerta. Su rostro, normal hasta hace unos segundos, ahora estaba fruncido en una expresión mezcla de preocupación y determinación. El ambiente pesado de la habitación, cargado de secretos, parecía pulsar con el latido de mi corazón, latido que no podía ignorar. Voy a buscar a Luis, dije, sintiendo que era un acto de fe más que un acto de desafío. No sabía qué esperar, pero ya no podía retroceder. Una vez más, el silencio se instaló. Mis padres se miraron entre sí, intercambiando silenciosas conversaciones sobre el peligro, el desconocido, el pasado que habíamos intentado enterrar. Pero en mi interior, una chispa de esperanza comenzó a arder. Quizás, solo quizás, esta búsqueda me uniría a ellos de una manera nueva, sanadora. ¿Vas a arriesgarte por alguien a quien no conoces?, preguntó mi madre, su voz temblando con un eco de angustia y amor. La preocupación reflejada en sus ojos me dolía. Quería abrazarla, decirle que entendía su miedo, pero no podía encontrar las palabras. He vivido en la sombra de su ausencia toda mi vida. Necesito saber si lo que se ha dicho sobre él es verdad. Necesito entender por qué ha sido parte de nuestra historia sin estar presente. La lucha interna que sentía, la responsabilidad de desenterrar un dolor que había estado oculto durante demasiado tiempo, me empujó a actuar. Finalmente, tomé una respiración profunda, sintiendo el aire frío de la noche llenar mis pulmones. Lo haré. Iré a la estación. Pero, Priscila, mi hermano, comenzó a protestar de nuevo. Por favor, confíen en mí. Esta es la única manera de avanzar, lo interrumpí, sintiendo como mi agitación comenzaba a transformarse en algo más fuerte, como un torbellino de determinación. Una vez más, la habitación se volvió un reflejo de mis emociones. Había una mezcla de desafío, miedo y una chispa de esperanza en el aire que hacía vibrar cada fibra de mi ser.
Salí de casa con mis sentimientos todavía enredados, mi mente tan activa que apenas lograba concentrarme en el camino hacia la estación. Cada paso que daba era una elección, una declaración de que no me detendría ante el miedo. Eran apenas las 9:30 cuando llegué, las luces de la estación parpadeaban suavemente, creando un contraste extraño con el cielo oscuro. La soledad de la plaza vacía me envolvió y, como un eco de mis pensamientos, la incertidumbre pulsaba en el aire. Unos minutos después, el reloj de la estación retumbó, marcando las 10. Y resonando como un tambor en mi pecho. En ese instante, un hombre apareció entre las sombras. Caminaba con calma, su porte imponente a la vez que familiar. La conexión que sentí instantáneamente me sorprendió. Luis, logré susurrar, el nombre saliendo con una mezcla de esperanza y temor. Su mirada encontró la mía, y lo que vi en sus ojos fue la amalgama de historias no contadas, de amores no vividos. Todo mi ser vibró, sutilmente empujándome a dar un paso hacia él. Pero antes de que pudiera acercarme, se inclinó y murmuró, no hay tiempo. Debes escucharme con atención. Lo que vendrá cambiará todo. Mi corazón se detuvo. La tensión en el aire se volvió palpable, y en ese momento comprendí que estaba a punto de embarcarme en un viaje que podía destruir la vida que conocía. Pero dentro de mí, la puerta ya estaba abierta, y la curiosidad era más fuerte que el miedo. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y la tormenta que había anticipado comenzaba a tomar forma. La noche se sentía opresiva, como un manto oscuro que aplastaba cada uno de mis sentimientos. Cambiará todo, repetí en mi mente mientras observaba a Luis, el extraño que era a la vez tan familiar. Era como si cada latido de mi corazón latiera en sincronía con el eco de sus palabras. Miedo y expectativas se entrelazaban, creando un torbellino emocional que me dejaba sin aliento. Vamos, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Mi instinto fue retroceder, la soledad de la estación había sido mi refugio momentáneo, y enfrentar lo desconocido me aterraba. Pero a la par, sentí que su mano era un ancla, un punto de apoyo en un mar de turbulencias. Así que, tras un momento de duda, cedí y puse la mía en la suya. Luis, sintiendo mi reticencia, apretó suavemente mi mano, como asegurándose de que no pudiera echarme atrás. Tienes que confiar en mí. No somos solo tú y yo. Hay más en esta historia, mucho más. Mientras caminábamos hacia la salida de la estación, una sensación desconcertante me invadía. Podía realmente confiar en un hombre que había permanecido en las sombras de mi vida. La brisa nocturna era fría y fresca, y a medida que salíamos, un torbellino de pensamientos me asaltó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? La ira comenzó a entrelazarse con mi ansiedad, y, aunque sabía que no debía, no pude evitar que las preguntas escaparan de mis labios. No te puedo dar todas las respuestas aún. Necesitamos estar a salvo, dijo Luis, mirando hacia atrás como si aguardara algún peligro inminente. Quiero mostrarte, Priscila. ¿Es más complicado de lo que imaginas, complicado? ¿Como el hecho de que te presentas de la nada justo cuando el recuerdo de mi padre vuelve a atormentarme? No es tan fácil como tú lo ves, le respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque las lágrimas picaban en mis ojos. Lo sé. Lo sé, suspiró, deteniéndose para mirarme a los ojos. Pero la verdad que estamos a punto de descubrir podría ayudarte a entender todo lo que has sentido. Me detuve. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano, instando a una parte de mí que había creído perdida. ¿Cuál verdad? No es el momento. Pero prometo que te lo diré todo. Te estoy protegiendo, eso es lo más importante ahora. Miré a Luis, buscando sinceridad, buscando protección, aunque sabía que el concepto de protección se había desdibujado con el dolor de mi pasado. A medida que avanzábamos, el sonido de nuestros pasos se fundía con el murmullo de la ciudad nocturna. El viaje en coche hasta un lugar que Luis había elegido fue silencioso, cargado de una expectación invisible. Finalmente, llegamos a un edificio antiguo, de estética sombría y algo inquietante. Las luces parpadeantes del interior derramaban una calidez que contrastaba con la fría fachada. Luis me condujo hacia la entrada, donde una mujer anciana, de ojos inteligentes y una sonrisa coyuntural, nos esperaba. ¿Estamos a tiempo?, preguntó la mujer en un susurro, como si no quisiera romper el hechizo de la noche. Aún hay tiempo, abuela, respondió Luis, llevándome de la mano hacia el interior. Esto es importante. A medida que cruzamos el umbral, un lugar que parecía estar perdido en el tiempo se desplegó ante mí. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, imágenes que contaban historias de rostros que me eran familiares, pero que nunca había reconocido por completo. Luis, ¿quién es esta gente?, pregunté,
incapaz de apartar la mirada de las imágenes. Mi corazón latía desenfrenado, la curiosidad y la confusión empujando a mi mente a la cima del abismo. Familia, dijo con una voz grave, casi irreverente. Y tú eres parte de esto, de todo esto. El silencio se instaló de nuevo, una tensión palpable flotaba entre nosotros. La mujer se acercó, apoyando su mano en mi hombro con una ternura serena. Sin embargo, en ese gesto, un rayo de incertidumbre atravesó la habitación. ¿Por qué nunca he oído hablar de ti?, dije, volviendo a dirigir mis ojos hacia Luis, porque, a veces las verdades son más dolorosas que las mentiras. Es hora de que las enfrentes. Es hora de que conozcas quién eres realmente, respondió, su expresión reflejando una intensidad que me hizo estremecer. Un estruendo en el exterior rompió la fragilidad del momento, y el instante se volvió tangible, lleno de posibilidades. Sabía que lo que Luis estaba a punto de revelarme podría cambiarlo todo, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a apoderarse de mí de nuevo. Luis, espera. ¿Realmente estás listo para esto? La duda me brotó de la garganta, amenazando con romper el único hilo de esperanza que me ataba a la realidad. Solo hay un camino hacia adelante, me respondió con una firmeza que resonó en el fondo de mi ser. Miró a la mujer y ella asintió, su mirada cautivada por mi incertidumbre, parecía querer insuflarme valentía, era ahora o nunca. Una revelación apremiante se tambaleaba frente a mí. Un último respiro tomó forma en mis pulmones antes de que la vida, en toda su complejidad, se desplegara ante mí. Lo haré, dije, sintiendo que una valentía nueva me envolvía. Pero en lo profundo, un doble sentido de anticipación y pánico se liberó. El primer paso hacia la verdad apenas había comenzado, y la sombra del pasado se cernía más cerca que nunca. Las palabras de Luis seguían resonando, tú eres parte de esto. Y así, penetrando cada capa de mi ser, ya nada volvería a ser igual. El aire en la habitación se volvió espeso de inmediato, como si el tiempo mismo se detuviera para dar paso al peso de las palabras no dichas. Las fotografías, ahora, parecían seguirme con sus miradas ausentes, como si se burlaran del misterio que me envolvía. La anciana dio un paso atrás, dejando espacio entre nosotros, pero sus ojos no me abandonaron, su expresión digna de una madre a quien se le han revelado secretos demasiado pesados. Luis volvió a mirarme, su rostro era una mezcla de compasión y determinación. Hay cosas sobre tu historia que nunca supiste. Verás, esto es más profundo que un simple lazo familiar, dijo, su voz penetrando el silencio como un cuchillo afilado. Tu vida no ha sido solo una serie de eventos, hay conexiones que te llevaron a donde estás, y respuestas a todo el dolor que has sentido. Me sentí como si me sumergieran de golpe en aguas heladas. ¿A dónde quieres llegar?, pregunté, sintiendo mi voz temblar mientras un nudo se formaba en mi garganta. No estaba segura si quería escuchar. Luis tomó una respiración profunda, y el eco de su ansiedad resonaba en el espacio. Tu padre. Comenzó, pero las palabras parecían atorarse en su boca, como si temiera que mencionar su nombre sería como abrir una herida antigua. La tristeza en sus ojos se platicaba con mis propias memorias desgarradas, como vestigios que aún eran frescos. ¿Qué hay de él?, interrumpí, insegura de si estaba preparada para las respuestas que esperaba. La incertidumbre batía en mis sienes, preparándome para cualquier revelación que alterara mi ya frágil realidad. Él no estaba solo. Cuando desapareció, no fue solo por su propia elección. Había una razón. Algo lo conectaba con nosotros, algo que nosotros mismos no hemos podido comprender del todo. Su voz se tornó más suave, como si no quisiera rasgar la superficie de un duelo compartido. ¿Con nosotros? ¿Qué insinúas? Mi corazón se aceleró, un resquicio de esperanza empezó a aflorar. ¿Podría ser que mi historia era más que un simple relato de abandono? Pero, a la vez, había un temor reverente en cada fibra de mi ser. Luis apretó mi mano, y por un instante, la calidez de su toque ahogó el terror que comenzaba a invadirme. Tienes un legado, Priscila. Uno que se encuentra en este lugar, en estas imágenes. Tu padre luchó por mantenerlo en secreto para protegerte, pero hoy, esa protección se convierte en una carga que debe ser compartida. Antes de poder responder, la anciana habló de nuevo, su voz resonando con sabiduría. En esta familia, la historia se repite, pero también se detiene. Es hora de romper el ciclo de silencio. Tú tienes el poder de cambiar el rumbo, de sanar lo que fue roto. Su mirada era intensa, y sentí que había un pesado destino que me aguardaba. ¿Poder de cambiar? ¿Cómo se supone que debo hacer eso? La desconfianza agitó mis palabras. La historia de mi vida, construida sobre la falta de respuestas,
Cada capa de desconcierto se sentía como un laberinto que no podía penetrar. El rostro de Luis se iluminó con una mezcla de resolutiva esperanza. Al comprender la verdad, al enfrentarte a ella, al aceptar quién eres, las cadenas pueden romperse. Puede que hayas vivido en la oscuridad, pero la luz siempre vuelve en los momentos más inesperados. No estoy lista para eso, murmuré, el pánico nublando mis pensamientos. La idea de entrar en un mar de secretos familiares se sentía abrumadora. Y el eco resalte del pasado, la sombría figura de mi padre, me persiguió más que nunca, pero entonces, un hecho crucial atrapó mi atención. En el fondo de mi conciencia, un chisporroteo de valentía comenzó a arder. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Luis dejó escapar un suspiro de alivio. Primero, necesito que veas esto. Se dirigió hacia una de las paredes, donde una fotografía capturaba un momento familiar. Ambos, de pie entre un grupo de personas, el aire festivo de la imagen se contraponía a la seriedad de lo que se estaba gestando. Tú pareces estar feliz aquí, dijo, señalando hacia. Al mirar ese rostro, vi algo más que un retrato, vi a la niña que había sido y cómo el tiempo había ocultado tanto. Pero también había algo en los ojos que me hablaba de un vacío, de un silencio que había precedido a la tormenta. Mientras me acercaba para observarla más de cerca, noté un gesto familiar. Una mujer con un rostro similar al mío, una sonrisa que me era íntimamente conocida. Es ella, balbuceé, la incredulidad abrumándole. Luis asintió, y cuando habló, la gravedad de sus palabras se sintió como un canto de fondo. La mujer que está a tu lado es más de lo que imaginas. Tu conexión va más allá de la simple imagen. Es con su historia que también sanarás la tuya. ¿Su historia? La confusión se entrelazaba con la necesidad de respuestas. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora? La ansiedad reverberaba en cada pregunta, un latido desatado. De repente, el ruido de la calle se alteró, sombras de personas se arremolinaban en la ventana. Miré hacia afuera y vi figuras que se acercaban, la luz titilante de sus ojos radiando determinación. Son ellos, dijo Luis, un intenso destello de preocupación parpadeaba en su mirada. No tenemos tiempo. Debemos prepararnos. El miedo se apoderó de mí. Un nuevo desafío estaba por presentarse, y mientras miraba las sombras al acecho, me pregunté si en esta búsqueda de la verdad podría encontrar, no solo un pasado olvidado, sino la clave para desencadenar la esperanza que tanto había anhelado. Luis, ¿qué está pasando? La voz apenas podía salir de mis labios, mi mundo se comenzaba a desmoronar una vez más. Lo que está en juego es mayor de lo que imaginas, dijo. La tensión en el aire se cortaba como un hilo. El pasado viene a buscarte, y no podemos dejar que te encuentres sola. Con miedo y determinación entrelazados, comencé a darme cuenta de que no podía dar marcha atrás. Lo que me esperaba allí, sin duda, cambiaría todo. El umbral entre el pasado y el presente se alzaba, llamando a gritos por mi inclusión. Lo desconocido se cernía sobre mí, y la promesa de respuestas, aunque imbuida en la incertidumbre, se convertía en el único camino hacia la libertad. Una revelación aguardaba en lo profundo de esa noche amenazante. Mientras la puerta del destino se cerraba tras de mí, supe que estaba a punto de cruzar la línea que nunca imaginé traspasar. El ruido de pasos en la calle se intensificó, como si cada pisada resonara en mi pecho, marcando el compás del creciente pánico. Miré a Luis, buscando respuestas en su rostro multiplicado por el temor. La resolutiva mirada que una vez me infundió valor ahora estaba impregnada de una ansiedad palpable. No pueden encontrarte aquí, no todavía, murmuró, mientras se apuraba a cerrar las cortinas. La anciana permanecía en silencio, su expresión enigmática parecía encerrar todavía más secretos de los que estaba dispuesta a compartir. Una parte de mí quería aferrarme a la calidez de su serenidad, pero la sensación de inminente peligro me empujaba hacia un abismo sin fondo. ¿Quiénes son? ¿Por qué te preocupan tanto?, pregunté, cada palabra salía entrelazada con un temor incontrolable. Luis giró su mirada hacia la ventana, sus manos temblando de una manera que contradijo sus palabras. Son los que persiguen la verdad, pero su verdad, no la tuya. Todo este tiempo han estado en tu sombra, vigilándote. Su voz se convirtió en un susurro mientras su mirada se perdía en recuerdos que parecían devorarle por dentro. Sentí que el aire se había vuelto irrespirable, como si una gran presión se hubiera asentado sobre mi pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me traes aquí si están cerca? La furia y la confusión se mezclaban como un cóctel mortal. Porque tu viaje ha terminado, Priscila. Ya no puedes huir de lo que eres parte, dijo con una firmeza que me atravesó. El momento de enfrentar tu legado ha llegado,
y no hay forma de evitarlo. Necesitamos unir fuerzas antes de que ellos lleguen. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo ante la simple mención de la palabra legado. ¿Qué significaba realmente para mí? ¿Era un peso que debía cargar o una liberación de un pasado que ni siquiera entendía? Fue entonces cuando la anciana dio un paso adelante, su presencia como la de un faro en medio de la tormenta. Priscila, lo que está en juego no es solo tu historia, sino la de muchos que han padecido en silencio. Debes recordar que la verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. El viaje a la luz empieza aquí, pero, ¿qué tengo que hacer? Mi corazón retumbaba. La decisión de enfrentar todo aquello parecía monumental, como escalar una montaña de desconfianza y secretos. Primero, necesitas obtener la clave del pasado, lo que en realidad representaba tu madre, dijo la anciana, su voz suave pero firme. El objeto perdido que ella llevaba en su última cena navideña, cada palabra resonó en mí como un tambor lejanamente familiar. Allí, en el fondo de mi memoria, encontré destellos borrosos de una cena, de risas en ambientes ora cálidos, ora fríos. ¿Te refieres a algo que ella dejó atrás?, pregunté, sintiendo que cada palabra podía llevarme más cerca del final o, tal vez, más lejos de lo que deseaba. Sí, Priscila. Esa herencia te pertenece, y al encontrarla, desatarás más que solo recuerdos. Podrás vislumbrar el tejido de nuestra historia compartida. El legado que unió y separó a generaciones, explicó la anciana, su mirada aferrada a la verdad que alguna vez escondí. ¿Dónde lo encuentro? La urgencia se filtraba en mi voz. Luis me miró, sus ojos llenos de una profunda conexión. Estará en el lugar donde ella siempre fue feliz, un rincón que te traiga paz. Tal vez su risa aún resuene en las paredes. El tiempo apremia, debemos ser rápidos. Sin pensarlo, decidí que no podía permitir que el miedo me dominara. Tenía que averiguar qué se encontraba oculto en ese rincón de mi historia. Tomé una decisión, una que me haría cruzar el umbral de lo conocido hacia lo incierto. Arranqué la puerta del pasado, ahora fluía en mí una fuerte sensación de propósito. Vamos, muéstrame el camino. No dejaré que el miedo me detenga, dije, sintiendo una chispa de resolución florecer dentro de mí por primera vez. Luis asintió, su rostro marcando una línea de respeto y orgullo. Mientras salíamos al mundo exterior, la neblina del atardecer parecía desplazar sombras antiguas, dándome una breve ilusión de que tal vez, solo tal vez, estaban haciendo de nuevo en esta búsqueda, pero a medida que nos alejábamos, no pude evitar sentir que aquellos que venían por mí se apresuraban. Era una sombra silenciosa, pero una que me prometía hacer frente a una verdad que no había logrado lidiar y que a pesar de mi temor, una parte de mí estaba dispuesta a abrazar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y terror resonando en mi pecho. Estaba a punto de entrar en un laberinto profundo, y aunque sabía que las respuestas podrían ser devastadoras, había un hilo de amor que guiaba mis pasos, y entonces, una interrupción. Un grito desgarrador resonó en el aire, una voz conocida que me hizo frenar en seco. Priscila, no te vayas. No hagas esto. Era la voz de alguien que había estado oculta entre sombras, una figura del pasado que nunca imaginé que regresaría. El eco de su súplica quebró la intensidad del momento, y aunque me giré, necesario y ansiosa por entender, su presencia se convirtió en el último hilo que unía mi historia, una conexión peligrosa que podría cambiarlo todo. La voz resonó en mi mente como un eco incansable, retumbando en cada rincón de mi ser. Al girarme, vi el rostro de mi madre, pálido y cargado de una angustia que no había presenciado desde aquella fatídica cena de Navidad. Su mirada se aferraba a mí con un fervor que me hizo dudar un instante. No, Priscila. No puedes seguir adelante con esto, declaró, su voz temblando. La interpelación de mi madre me detuvo en seco. Mientras Luis miraba expectante, sosteniendo su propia carga de secretos, la distancia entre mi madre y yo parecía ampliarse. Aquel momento decisivo, cargado de emociones incontrolables, me halló atrapada entre el deseo de descubrir mi verdad y la promesa de proteger la estabilidad de mi familia. ¿Por qué no puedo?, cuestioné, el dolor que anidaba en mi pecho surgiendo con intensidad. Siempre he estado en la oscuridad, con la necesidad de conocer mi historia. ¿Qué es lo que te detiene? Mis palabras lastraban la atmósfera, el aire tenso rechinaba como una puerta a punto de cerrarse. La mirada de mi madre, entre el sufrimiento y el amor, imploraba por una respuesta, como si estuviera utilizando todo su ser para crear un puente hacia el futuro que anhelaba. Porque el pasado no es solo doloroso, sigue vivo. Y puede que el conocimiento te duela más de lo que imaginas, y la verdad que siempre ha permanecido oculta.
¿Te duele más que vivir con ella? Mi tono se volvió un grito interno, mientras mi voz temblaba. La confusión y el coraje emergían desde lo profundo de mí, y en ese instante, tan frágil y poderoso, mi madre miró a Luis, un destello de complicidad la atravesó, y luego se detuvo en mí. Hay cosas que he hecho por amor, Priscila. Cosas que aún no entiendes. Pero el amor no siempre es suficiente si eso significa eternamente esconder la luz. Necesitas saber la verdad. La nebulosidad en su mirada se disipó un poco. Por primera vez, vi en ella el indicio de una resolución. Pero el terror al mismo tiempo que iluminaba su rostro me afligió. No quería que la carga de mi historia la destruyera, y si me quiebra, murmuré, sintiendo como las dudas se agolpan en mi pecho. ¿Y si todo esto es una carga tan pesada que me convierte en alguien irreconocible? Luis se acercó un paso más, su mano estrechándose en un gesto de ánimo. Cada verdad trae consigo su dolor, pero también su libertad. Eres más fuerte de lo que crees, Priscila. Y yo estaré contigo en cada paso, dándote valor para enfrentar lo que sea necesario. Mi madre asintió, el beso de su voz suave y sincero. Este camino es el que llevará a la liberación, aunque la verdad parezca hiriente, aceptar el pasado nos conduce hacia adelante. Con una mezcla de valor y vulnerabilidad, observé a mi madre. Si estoy destinada a heredar esta carga, que sea con la oportunidad de sanarla. Permíteme labrar mi propio camino a partir de nuestro legado. No quiero ser prisionera de historias no contadas. Luis tomó mi mano, algunos nervios espumaban en su abrazo, así como una vibrante promesa de cambio. La conexión entre el pasado, el presente y lo que estaba por venir se entrelazaba de forma inquebrantable frente a nosotros. Y en ese momento, entre la preocupación de mi madre y la fe inquebrantable de Luis, entendí que no estaba sola. La brisa deslizó palabras del viento como si los ecos de quienes nos precedieron clamaran por ser recordados. Tenía que ser valiente, tenía que romper el ciclo que había prevalecido en mi vida. La verdad me alzaría, en contraposición a la oscuridad que había llevado demasiado tiempo. Entonces, vamos, dije, la decisión ardiendo en mi interior. Aquel viaje hacia la verdad no solo pertenecía a mí, sino a cada miembro de mi familia. Vamos a enfrentar lo que hemos ocultado. El silencio se extendió y, al final, mi madre asintió. Ya no había vuelta atrás. La unidad entre nosotros se reafirmó, y a medida que cruzábamos el umbral hacia el misterio que siempre había estado al acecho, sentí como si una luz interna comenzara a brillar en mi interior. Lo desconocido aguardaba en la misma dirección que el amor, y el paso hacia lo inesperado se tornó como un renacer. Ya no éramos solo una familia perpleja ante la verdad, éramos un conjunto de almas decididas a desatar las cadenas del pasado. Las sombras no podían abrumar la luz que, por fin, se permitía brillar, y al final, en la intersección del pasado y presente, miré a Luis y mi madre, sabiendo que lo que estaba por venir podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Con delicadeza, elijo enfrentar la luz, porque al final del día, las verdades que nos hacen sentir vulnerables son las que también nos dan fuerza. Este es nuestro momento, murmuré, una decisión que resonaba en cada rincón de mi ser, y no dejaré que nada nos detenga. Sería un viaje infundido de amor, y en ese amor, renaceríamos.